Entonces, en este video vamos a tener una introducción a la familia de métodos de bootstrapping de N pasos, que está basado en el capítulo 7 del libro de Sutton y Barto. Entonces, lo primero es hablar de forma introductoria de por qué tenemos esta familia de métodos o por qué vale la pena conocerlos. Bueno, estos métodos normalmente se utilizan o se suelen utilizar como introducción a otra familia de métodos conocidos como métodos lambda o métodos TD lambda, pero tienen valor por sí solos, es decir, no solo aplicados en lambda, sino que tienen valor, utilidad y son útiles e interesantes por sí mismos. Entonces, para hablar un poquito de ellos hay que ponernos en contexto, ya que se suele decir que estos métodos son un puente o un intermedio entre familias de métodos ya estudiados previamente. Tenemos por un lado los métodos de diferencias temporales que se vieron en la unidad anterior, donde como recordatorio son métodos que se pueden utilizar en aprendizaje paso a paso, en aprendizaje online o en aprendizaje interactivo, ya que lo que hacen es utilizar una única recompensa observada o un único paso de experiencia para hacer actualizaciones. Es decir, me refiero a actualizaciones ya sea de los valores de los estados o de los valores de las acciones o de las políticas. Por el otro lado, se tiene Monte Carlo, que se estudió antes de los métodos de diferencias temporales. Y en Monte Carlo se tenía que esperar al final de un episodio antes de poder hacer una actualización, como se mencionó, de la política o de las estimaciones de los valores de los estados o de las acciones. Entonces, estos dos tipos o familias de métodos prácticamente son dos extremos, donde tenemos en uno de los extremos a los métodos de diferencias temporales, especialmente por ahora hemos conocido la familia T de cero, que obviamente hay más, pero eso es lo que conocemos por ahora. Y por el otro lado tenemos Monte Carlo. Entonces tenemos ese como intervalo y en los dos extremos de ese intervalo tenemos estos dos métodos o estas dos familias de métodos. Pero ¿qué es la familia de métodos de n pasos? Bueno, simplemente es un intermedio de este intervalo, es decir, no es ninguno de sus dos extremos, sino que es un punto intermedio. Por ejemplo, por acá. ¿Y cuál es la idea clave de este tipo de métodos o de esta familia de métodos? Bueno, la idea clave es que buscan ser un puente entre ambos extremos y no solo un puente, sino un punto intermedio, donde vamos a empezar a utilizar el valor n o una variable o un parámetro n. Y si tenemos n igual a uno tenemos los métodos estudiados previamente de t de cero. Y si tenemos n igual a infinito, entonces tenemos los métodos Monte Carlo. Pero pueden haber n igual a 2, n igual a 4, n igual a 17, lo que sea. Entonces, esa es la idea clave, ser un puente entre ambos extremos. Y el contenido está basado en el capítulo 7 del libro de Sutton y Barto, donde ellos mencionan muy claramente que aunque estos dos tipos de métodos estudiados previamente son útiles y poderosos, nunca tienden a ser los que funcionan mejor, casi siempre tienden a ser, al menos desde el punto de vista del libro y desde el punto de vista teórico, lo que funciona mejor tiende a ser un punto intermedio entre los dos extremos. Entonces de eso se trata esta unidad y en este video tenemos una introducción a esta familia de métodos. Es decir, no hay un método específico aún en este video, sino solo la introducción. Y nos vamos a dar cuenta de que entonces el parámetro n nos va a servir como un parámetro de configuración o como un hiperparámetro que nos va a ayudar a movernos entre los dos extremos. Ya se mencionó previamente, n igual a uno son los métodos t de cero que producen que producen, digamos, casos como Zarza o Q-Learning, etcétera. Y n igual a infinito produce métodos Monte Carlo, que la diferencia es que t de cero ya sabemos tiene un diagrama de backup poco profundo y realiza bootstrapping. Es decir, realiza aproximaciones
basadas en aproximaciones existentes. Es decir, estimamos el valor de un estado o de una acción basado en los estimados de otras acciones u otros estados. Y en los métodos Monte Carlo que tienen diagramas de backup hasta el final del episodio, es decir, se tiene que esperar hasta que el episodio concluya para poder hacer aproximaciones o para poder hacer actualizaciones de las aproximaciones. Y por el otro lado tenemos el enfoque de este capítulo que es n igual a cualquier valor intermedio entre uno e infinito, es decir, métodos intermedios, que es lo que nos corresponde ahora. Entonces ya vimos que esta familia de métodos pues son un intermedio o un puente entre los dos extremos ya conocidos previamente, pero ¿por qué es útil o para qué nos va a servir? Bueno, porque las dos familias principales estudiadas previamente tienen ciertas características y ciertos retos o ciertos problemas. Empezando por n pequeño, es decir, n igual a uno, por ejemplo, donde tenemos temporal difference de cero. Y estos métodos son métodos de poca varianza, pero más sesgo. Por otro lado, n grande, por ejemplo, n infinito, es decir, Monte Carlo, tienen menos sesgo, pero más varianza. ¿Y a qué se refiere esto de sesgo y varianza? Bueno, son conceptos bastante conocidos en el mundo de Machine Learning en general, pero en Reinforcement Learning tienen que ver con lo siguiente. Empecemos con un n igual a uno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la gente va a interactuar con su entorno y va en cada paso, va a estar en cierto estado, va a realizar cierta acción en ese estado y eso le va a traer una recompensa y también lo va a colocar en el siguiente estado. ¿Por qué estoy haciendo este diagrama? Bueno, porque los métodos T de cero van a observar una sola recompensa, pero luego para poder estimar el retorno, que ya sabemos que es la suma o que está definido según la suma de recompensas, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Si tenemos una sola recompensa, vamos a tener que estimar el retorno basado en el estimado del estado al que se llegó. A esto se le conoce como bootstrapping, como ya lo sabemos. Pero estoy mencionando esto porque en los métodos TD, como TD cero, vamos a observar una sola recompensa y luego aproximar. Esto tiene poca varianza. ¿Por qué razón? Porque solo estamos observando un paso de toda la interacción o de toda la vida de la gente, solo estamos observando un paso. Entonces va a ser pocamente variable, va a variar muy poco. Pero estamos intentando aproximar el valor de un estado basado en el aproximado o estimación de otro estado. Y este estado puede estar estimado erróneamente o tener cierto nivel de error. Entonces, cuando estimemos el valor de este basado en este, pues ese error se va a propagar del estado siguiente al estado actual. Entonces, eso significa que va a producir un sesgo mayor. Es decir, sufre de un mayor sesgo que podríamos decir que es un error mayor, que estadísticamente se refiere a que el valor esperado del retorno es diferente del valor real. Y por otro lado tenemos n grande, es decir, en el otro extremo Monte Carlo. Estos tienen menos sesgo, pero más varianza. La razón es la siguiente. Cuando hacemos Monte Carlo, el agente va a experimentar un episodio completo de experiencia, es decir, está en cierto estado, toma cierta acción y llega a cierto estado, pero en ese nuevo estado va a tomar otra acción y va a llegar a otro estado, y así hasta llegar al estado final, es decir, al fin del episodio. Entonces, cada una de estas transiciones es aleatoria, porque hay una política que es aleatoria, principalmente porque la dinámica del entorno es aleatoria, es decir, estando en cierto estado y tomando cierta acción, existe cierta probabilidad de caer en cierto estado, pero también hay probabilidad de caer en otros estados. Eso tiene que ver con la dinámica del entorno. Y es una dinámica probabilística o estocástica. Entonces, aún iniciando de un mismo estado, si el agente se ejecuta dos veces,
es posible que obtengamos dos trayectorias completamente diferentes por la aleatoriedad que ya se mencionó. Eso significa o eso se traduce a que Monte Carlo tiene más varianza simplemente porque hay más incertidumbre o más incerteza en secuencias largas que en una secuencia de un solo paso. Pero, dado que es experiencia real, es decir, la gente está interactuando y obteniendo experiencia real, entonces, en promedio, el valor observado o el promedio de los valores observados del retorno van a ser correctos. Es decir, no van a tener un sesgo, no van a tener un error. Por lo tanto, tenemos esos dos extremos. Los métodos de diferencias temporales estudiados hasta ahora tienen poca varianza porque se usa poca experiencia, pero los resultados pueden tener error ya que estamos aproximando el valor de un estado con el valor de otro que puede tener error y el error se puede propagar, es decir, el bootstrapping. Y por el otro lado está Monte Carlo, que tiene varianza o que sufre de una mayor varianza, ya que la gente experimenta o, bueno, no experimenta, sino que está en el entorno interactuando y está obteniendo más experiencia, pero debido a la aleatoriedad pueden haber secuencias totalmente diferentes, pero en promedio se va a obtener el resultado correcto. Entonces, el nuevo valor de n para la nueva familia de métodos busca ser, pues obviamente, un intermedio entre estos, donde vamos a poder balancear, pongamos n aquí igual a 13, por ejemplo. Vamos a poder balancear que este va a tener, comparado a t de 0, va a tener un sesgo menor, pero tal vez un poquito más de varianza, pero va a tener menos varianza que Monte Carlo. Entonces, esa es la idea del balance que se puede utilizar o que se puede realizar, mejor dicho, con el nuevo parámetro de n. Y aquí tenemos unos diagramas que eso se parece mucho a lo que ya ejemplifiqué, donde tenemos los dos extremos, los métodos de diferencias temporales en un lado o en un extremo y los métodos Monte Carlo en el otro extremo. Y como ya mencionamos, pues en los métodos de diferencias temporales se está en cierto estado, se toma cierta acción y se llega a un nuevo estado. Y para estimar el valor de este estado, entonces se utiliza una recompensa real observada y luego se aproxima basado en el valor del siguiente estado, es decir, se hace bootstrapping. En cambio, en Monte Carlo se, se tiene un estado, se realiza una acción, se llega a otro estado, se realiza otra acción, se tiene otro estado y así sucesivamente, sin olvidar que en cada uno de estos pasos hay una recompensa, o en cada una de las acciones hay una recompensa, y se llega hasta el final. Pero aquí no se aproxima, no se hace bootstrapping, ya que se llega hasta el final del episodio, entonces se recolecta o el agente recolecta toda la experiencia que observó, incluidas todas las recompensas. Estos son los diagramas de backup entonces para temporal differences y para Monte Carlo, y en esta familia nueva de métodos de n pasos, pues vamos a tener valores intermedios, donde la característica principal es que vamos a tener un parámetro n que nos va a decir cuántos pasos o cuántas interacciones reales de experiencia el agente va a observar antes de aproximar. En este caso son solo dos, es decir, se está en cierto estado, se toma cierta acción, se llega a otro estado, y se toma cierta acción y se llega a otro estado. Entonces, al intentar aproximar el valor de este estado, vamos a utilizar dos recompensas reales observadas y el aproximado del siguiente estado. Para n igual a 4, muy parecido, solo que obviamente van a haber uno, 2, 3, 4 pasos o sí, 4 pasos de experiencia real antes de aproximar. Formalizándolo un poco, ya viendo las expresiones matemáticas que nos van a ayudar a esto, lo que tenemos que tener claro es que todo se basa en las mismas expresiones que ya conocíamos, solo que antes el retorno de un único paso, eso es este índice que está acá, en el tiempo t se definía como la recompensa inmediatamente observada más el valor del siguiente estado al que llegué luego de dar un paso, aplicando el factor de descuento. Esta es la definición del retorno que se había
estaba utilizando. Pero eso era para T de cero, porque teníamos un único paso de experiencia. Y para Monte Carlo, lo que teníamos era todo el episodio, es decir, la suma de todas las recompensas observadas a lo largo del episodio. Entonces la fórmula era algo como esto, que es el retorno en el tiempo t es simplemente la sumatoria de todas las recompensas observadas a partir del momento t, luego de aplicar un factor de descuento en cada uno de los pasos o a cada una de las recompensas, donde ya sabemos cómo interpretar el factor de descuento, entonces no voy a hablar de eso. Pero ahora el caso de n pasos, pues obviamente va a ser una mezcla o un intermedio entre estos dos. Veamos el caso de dos pasos. El retorno de dos pasos no es más que observar dos recompensas y luego de observar dos recompensas, utilizar la aproximación hasta el momento que se tiene del estado al cual se llegó luego de dar dos pasos, sin olvidar el factor de descuento, donde la segunda recompensa va descontada de forma natural y el valor del estado al que se llegó después de dos pasos va doblemente descontado, es decir, al cuadrado, por razones que ya se vieron en el pasado. Pero esa es la definición del retorno de dos pasos. ¿Qué sería el retorno de tres pasos? Bueno, muy parecido. Vamos a decir que el retorno en el tiempo t de tres pasos es simplemente la suma de tres recompensas reales observadas, es decir, de tres recompensas que se obtuvieron a través de la gente interactuar con el entorno. Y luego de tres pasos voy a utilizar una aproximación que se obtiene como la aproximación luego de haber dado esos tres pasos, es decir, al estado al que llegué luego de haber dado tres pasos de experiencia real. Obviamente también luego de aplicar el factor de descuento. Entonces el caso general, el nuevo retorno en el tiempo t de n pasos, ¿qué es? Bueno, bastante intuitivo. Simplemente sumamos todas las recompensas que se obtuvieron en los n pasos de experiencia real y luego utilizar la aproximación del estado al que llegué luego de esos n pasos, siempre aplicando el factor de descuento correspondiente. Entonces, si nos damos cuenta, es la misma expresión, solo que ahora en lugar de basarnos en una única recompensa y luego aproximar, vamos a utilizar n recompensas y luego aproximar o luego hacer bootstrapping, que es nuestro término para la aproximación. Ya vimos un poquito de que el parámetro n controla el balance entre sesgo y varianza, como ya lo mencionamos. Y un dato interesante es que la regla de actualización se mantiene igual. Esta es la misma regla que ya habíamos estudiado en el pasado. Entonces debe resultar familiar y es la regla que se utiliza para aproximar el valor de cierto estado S basado en el retorno observado. Es decir, este retorno pues viene de acá. Pero es la misma regla que se estudió en el pasado, donde decimos que la nueva aproximación del valor del estado S es igual a qué cosa? Pues a la aproximación que se tenga hasta el momento más la diferencia entre el retorno observado y la aproximación o la estimación que se tenía del estado en ese momento, siempre multiplicado por un escalar. Es la misma regla de actualización que ya se ha visto en el pasado, entonces no voy a hablar más de ella. Pero lo único que cambia es que el retorno se calcula de forma diferente. Antes se calculaba ya sea con un solo paso cuando era t de cero o con toda la experiencia observada cuando era Monte Carlo y ahora simplemente vamos a utilizar un valor intermedio.